como hemos dicho antes, nuestra buena amiga Esther no puede venir y, digamos, un poco en su lugar, anoche, pues bueno, pues hasta las tantas de la madrugada, ¿verdad?, preparando un poco esta ponencia. Sí que antes de que empiece nuestro buen amigo Jordi Santandreu, os quería decir que en Benavent de Segrià es un pueblecito que está al lado de Lérida, a 4 o 5 kilómetros de Lérida, y se van a hacer las jornadas, la 14ª Jornadas Espíritas. El título es Una propuesta espírita, una visión que aúna espiritualidad y ciencia. Lo hace el grupo espírita de Benavent de Segrià. Aquí tenemos a su presidente y fotógrafo. Aquí está, sí, Rafael. Bueno, os quería presentar a mi buen amigo Jordi Santandreu Lorite. Es compañero de Esther Garrido en el grupo de estudios espírita Allan Kardec de Barcelona. Miembro de la Asociación Médica Espírita del grupo de GEAC, psicólogo de profesión, y nos introducirá al fenómeno de las ECM antes de los testimonios que vamos a tener al final. Un fuerte aplauso para Jordi. Buenos días, buenas tardes casi. ¿Cómo estáis? Bien, ¿habéis descansado un poco? ¿Os habéis refrescado? Faltaría una máquina de café, le comentaba aquí más cerca, ¿no? Benjamín. Bueno, pues vamos a continuar con esta jornada tan bonita. Y antes de comenzar, gracias, Benjamín, en nombre de Esther, por supuesto, y a los compañeros del Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec. Nosotros nos llamamos casi igual, en lugar de Centro de Estudios, un grupo de estudios espíritas de Allan Kardec. Y somos un grupito pequeño espírita de Barcelona. Seguro que todos habéis estado en Barcelona o estaréis. Ya sabéis que la próxima vez que vayáis a Barcelona tenéis que venir a visitarnos. Estamos cerca del Valle Brón, en el barrio de Horta Guinardó. Y tenemos también estudios, charlas, todas las semanas. Online y presencial, por cierto. Entonces, Benjamín, compañeros, compañeras del grupo, felicidades por este encuentro. Es increíble ver a tantas personas, más de 110, 120 quizás, juntas. ¿Me veis bien por ahí detrás? Más o menos, ¿no? Ok, ¿se escucha bien? Vale. Y por eso, gracias por estar aquí en esta mañana. Parecía que hacía frío allá afuera, ¿no? Aquí adentro estamos más calientes, hace más calorcico. Estoy súper contento mira, ha sido una carambola, la verdad, pero estoy muy contento de estar aquí compartiendo un ratito con todos vosotros y vosotras. Personas tan interesadas y tan atentas a los temas espirituales son muy importantes, ¿no? Igual que nos nutrimos el cuerpo con buenos alimentos, en Zaragoza se come de maravilla, seguro. Benjamín me habló de unas trenzas de no sé qué, unas dulces típicas. Pero también hemos de nutrir el intelecto con conocimientos, ¿no? Estudiando un poquito todos los días, leyendo libros interesantes como los de Vicent Guillem. Pero también tenemos que alimentar el espíritu. Y yo os pregunto, ¿cuál es la mejor forma de alimentar el espíritu? Ayudadme. El amor, la tranquilidad. ¿Qué más os ocurre? La armonía, compartir, ¿verdad? Compartir abrazos, compartir charlas, ¿no? Conocernos unos a otros. A mí me encantaría conoceros, de verdad. Saber de vuestras experiencias de crecimiento, a qué os dedicáis. Así que estoy de verdad muy contento. Felicidades también y especialmente a los que venís de lejos. Sé que viene gente de Euskadi, gente de Sabadell, de Lleida. Entonces sí que es increíble tener gente también de tan lejos. Y me quedo pues muy grato de ver que hay mucho interés por el espiritismo y por las ECM en particular. Y felicidades también a los más jóvenes. Es increíble ver a chavales por aquí, chavalas jovencitos, interesados por estos temas. Es muy sorprendente, ¿no? En el fondo todos somos muy jóvenes, así que felicidades a todos por estar aquí. Pero realmente a ellos merecen un aplauso, es verdad.
Muy bien. Tal vez en familia, hijos de papás están aquí, ¿no? Que les han arrastrado un poco, no lo sé, pero bien hecho. Muy bien por estar aquí. Bueno, mi misión en este ratito que tenemos es añadir pequeños matices, porque Vicent realmente ha dado una charla fantástica, muy completa, y ha explicado muy bien qué son las ECMs. Y después, con los testimonios, veremos todavía más detalles. Así que algunas de las cosas que os diré ya las ha dicho Vicent y pocas cosas añadiré. ¿De acuerdo? Entonces, veremos, por lo tanto, algunos matices, simplemente, de este tema tan apasionante, de verdad, que son las ECMs, y que despierta cada vez más interés en el público en general. No hace mucho estuve en una conferencia del doctor Manel Sanz, que es súper conocido, no solo en España, también en Portugal, por cierto, y en Latinoamérica. Y era una sala enorme, para 1.600 personas, ¿no? Un palacio de congresos en María Cristina, en Barcelona. Lleno, la gente súper volcada, aplaudiendo, preguntando en la tanda de preguntas. Es increíble. Pues un tema que despierta mucho interés realmente. Y revisando los apuntes, ayer noche, como decía Benjamín ahí muy tarde, o esta mañana, más bien, tempranito, recordé un artículo que publiqué en la revista Visió Espírita. Es una revista que publica un grupo espírita de Barcelona también, que se llama Centro Espírita Amalia Domingo Soler, que tal vez alguien conozca. Y en ese número de la revista publiqué un reportaje en el que hablaba de un congreso médico espírita que GEAC, el grupo al que pertenezco, organizamos en mayo de 2024, hace por lo tanto unos 2 años, y en el que en este congreso médico espírita abordamos este tema tan importante, entre otros. Y el objetivo de aquel encuentro, que traigo hoy aquí con vosotros, era y es unir 2 disciplinas hermanas, ciencia y espiritualidad, ¿no? Y el puente que une estas 2 ciencias son las ECMs, este fenómeno tan importante. En aquel encuentro participaron ponentes que han salido de la conferencia de Vicent, como por ejemplo la doctora Luján Comas. Ella, como él ha dicho, es licenciada en medicina, en cirugía. Ya está retirada, pero trabajó en el Hospital del Valle Brón durante más de 30 años. Imaginaos qué experiencia. Y es la autora de un libro sobre la vida y la muerte, ¿no? Llamado, como vimos, Existe la muerte. Estuvo la doctora Comas en aquel encuentro, atrajo mucha gente. Y también estuvo su marido, Xavier Melo. Xavier Melo es doctor, pero en este caso en ciencias económicas. Y es especialista en finanzas y marketing. ¿Veis qué variado es este entorno? Y Xavier Melo, Xavi, también vivió una ECM y nos la contó en primera persona, como hoy veremos de aquí a un rato. En aquel encuentro que recordaba esta mañana, participó también Alejandro Agudo. Alejandro es un gran amigo y es un chico que tiene un canal de YouTube precioso en el que entrevista a testimonios, a personas que han tenido ECMs. Él edita los vídeos, les pone música, imágenes. Es súper bonito. Os recomiendo ver el canal de este amigo mío, Alejandro Agudo. Ponéis en YouTube, Alejandro Agudo, ECMs. Y es porque a los espíritas nos entusiasma este campo de investigación, el de las ECMs, ¿no? Porque nos une a todos. Es un campo que permite, ¿no?, juntarnos con científicos, con médicos, como veis, con doctores en economía, en diferentes áreas, en torno a aquello que más amamos, en torno a la vida espiritual, a Dios, al amor, que es lo que en verdad da sentido a la vida, ¿no? Ese es el propósito de este estudio de las ECMs, encontrar el sentido último de la vida, algo un poco complejo. Pero, ¿por qué diríais que cada vez hay más interés en el mundo por las ECMs, ¿no? Pareciera que el mundo, como decía antes Vicent, pareciera que va para atrás, realmente hay conflictos muy graves, pero al mismo tiempo hay un gran interés, un interés creciente por temas espirituales. Yo creo, Benjamín, que hace quizás 15 años, 10, hubiera sido imposible tener 120 personas aquí. Impensable. Y menos gente tan joven, ¿no?, como somos todos. Entonces, el fenómeno de las ECMs son muy importantes porque revelan
revelan de una forma incontestable. ¿Qué? ¿Qué diríais que revela las ECMs de una forma incontestable? Ayudadme. Trascendencia. La trascendencia. ¿Cómo? Teresa, ¿verdad? ¿Qué revela las ECMs? Que existe la vida después de la muerte. Revela la verdad. La verdad, ¿no? Que es tan evidente cuando nos cuentan estas experiencias. ¿No? Que el más allá existe, no solo en las películas de Hollywood o otras, ¿no? No es una invención de unos locos, alucinados o fanáticos. El más allá existe. ¿Vosotros creéis que existe el más allá? ¿Sí? ¿A medias? Sí, sí. ¿Estáis convencidos? Seguro. Es más para acá, más para allá. Realmente ya nos lo vienen contando tantas escuelas espirituales y filosóficas, naturalmente entre ellas el espiritismo, desde hace tanto tiempo. Y aunque sea ya una evidencia para todos nosotros, por lo que veo, porque aquí nadie tiene dudas, ¿no? La ciencia jamás, creo yo, había estado tan cerca de la espiritualidad como está hoy en día. Es curioso porque cuando Jesús narró su doctrina, nos explicó los fundamentos de la vida espiritual, ¿a quién se dirigió Jesús? Sobre todo. Gente sencilla. A la gente sencilla, ¿verdad? A los simples y a los ignorantes, que somos aquí todos nosotros. Pero es curioso que hoy en día la espiritualidad está abriendo un poco el campo a los sabios, a los científicos. Algo bien curioso. No sé si se va a mantener, porque sabemos que los que son a veces más sabios, más intelectuales, tienden a ¿qué? Realistas. Al orgullo, ¿verdad? A que creen que saben todo. Así que es un fenómeno muy interesante el que vivimos hoy en día, ¿no? Que la ciencia, los intelectuales, como el doctor Manel Sanz, que es doctor honoris causa también, por cierto, ha publicado más de 90 artículos científicos, etc., esté conectándose con la espiritualidad. Vamos a ver qué sucede. Pero es un momento muy interesante. Llegará el momento en el que esta ciencia de la vida espiritual, estos fenómenos, se hablen en las universidades, en la facultad de psicología o la de medicina. ¿Qué pensáis? Por supuesto que sí, como ya ocurre en algunos países, por ejemplo en Brasil, donde hay universidades que estudian a fondo los fenómenos mediúnicos, que investigan con aparatos, etcétera, el cerebro de los médiums, cuando están en trance mediúnico. En Portugal también ocurrió, con por ejemplo el pintor mediúnico Florencio Antón. ¿Os suena este señor? ¿No? Pues le pediré a Benjamín que cuando regrese a España os envíe un mensaje a todos. ¿Habéis dejado el teléfono o el email? Dejadlo en las hojas para que podáis visitar a, por ejemplo, Florencio Antón. Es un pintor de Salvador de Bahía. Mejor dicho, es un medium. Él es psicólogo, que está estudiando medicina, por cierto. Pero su tipo de mediumnidad es la mediumnidad de pintura. Él se queda en trance, un trance bastante profundo, por cierto, e incorpora a espíritus pintores. Renoir, Monet, Manet, Delacroix, Picasso, Dalí, entre otros, ¿no? Miró, El Bosco. quizás también, Van Gogh, Leonardo da Vinci. Creo que más de 100 pintores diferentes. Y pintan a través de él en trance rápidamente, trazos rápidos. En 10 minutos ya tiene un jarro con flores, por ejemplo, o un paisaje. Entonces, Florencio Antón, que viene a España más o menos cada 2 años y hace una gira por diferentes ciudades. Casi vinimos a Zaragoza, Benjamín, lástima. Estuvimos en Madrid, en Alicante, en Jaén, con Dalani. Estuvimos en Barcelona también, claro, en Igualada. Ojalá de aquí 2 años vengamos aquí mismo, porque esta sala es fantástica, es maravillosa. Entonces, en Portugal investigaron a Florencio Antón, le colocaron electrodos para medir su actividad cerebral mientras pintaba o mientras escribía. Y la actividad cerebral era prácticamente nula mientras él escribía con cada una de las 2 manos. O pintaba 2 cuadros diferentes. Algo sorprendente. Digues, amb els ulls tancats, diu Rafael, con los ojos cerrados.
Entonces hay muchos países que nos llevan a la delantera en estas investigaciones. ¿Okay? Debo decir que el campo de la espiritualidad y de la medicina se investiga sobre todo en psicología, por ejemplo, que es mi rama de estudio, en países musulmanes. Allí hay muchos estudios clínicos con pacientes a los que les proponen terapia normal, entre comillas, convencional, por ejemplo, la cognitivo-conductual, que es la que yo hago, y le suman el estudio del Corán, las oraciones, la caridad, el voluntariado. Hay muchos países árabes, ¿no?, que están estudiando esto a nivel científico, a nivel clínico. Hace 3 o 4 años hice una investigación al respecto para un más servicio. Y en Europa encontré 0 estudios. 0 estudios. En Estados Unidos sí que había más, porque ellos lo trabajan mucho con los soldados que vienen de la guerra con grandes traumas y que necesitan mucho apoyo de todas las formas posibles, ¿no? Bueno, entonces, los espiritistas, amigas, amigos, estamos al lado de la ciencia siempre, siempre. Pendientes de investigaciones, pendientes de invitar a científicos para que también aprendamos juntos. Entonces os animo a frecuentar cuando venga Florencio o, como decía al principio, veniros a Barcelona. Con el AVE es tan rápido. Ayer tardé 1 hora y 20. Bueno, salí un poco tarde, es verdad. Pero realmente una maravilla Barcelona-Zaragoza. No hay excusas. Se tarda más en ir de Horta al centro de la ciudad que de Barcelona a Zaragoza. Es increíble. Así que os invitamos, ¿no? Os invitamos a frecuentar alguna casa espírita, sea aquí en Zaragoza, en Barcelona, porque todavía se desconoce mucho el espiritismo. Incluso, como comentábamos ayer con Vicente, la palabra espiritista, espíritus, da un poco de miedo a veces, ¿no? Sí, no sé si habláis con amigos de estos temas, pero a veces cuando sale en la conversación, ¿cómo os miran? ¿No se distancian un poco? ¿No os miran raro? Entonces la palabra espiritista y espiritismo a menudo mejor dicho, genera cierto, quizás rechazo incluso. Pero no hay que tenerle miedo. En los centros espíritas, en general, no hacemos cosas muy raras. ¿No es así, Benjamín? ¿No? ¿Tú descabezas gallinas o pollos? Claro que no. No lo hacemos. Hacemos cosas muy aburridas. Leer, estudiar, charlar, conversar, orar, meditar, ¿no? Entonces, os animo a ver in situ qué se hace. Naturalmente también hacemos reuniones mediúnicas, comunicamos con espíritus, ¿no? Eso quizás sea algo realmente que llama la atención. Pero os aseguro que el objetivo del espiritismo no es el fenómeno. No es el fenómeno. Lo fue quizás en un principio, cuando Allan Kardec comenzó su trayectoria. En aquel momento sí, fue necesario llamar la atención de la gente. Pero hoy en día, ¿qué creéis que es más importante para la gente hoy en día? Conocimiento. Conocimiento, ¿qué más? Conectar con la salud mental. Yo que soy psicólogo, ¿no? Por ejemplo. Más del 40% de la población española sufre algún trastorno mental. Depresión, ansiedad. Vivaldo Franco cuenta. El 30% de la población mundial sufre algún trastorno mental en la actualidad. Vivaldo dice que otro 30%, o mejor dicho, 3 de cada 10, que es lo mismo, lo han sufrido en el pasado, un trastorno mental, como depresión, ansiedad, pánico. Otros 3 de cada 10 lo sufrirán en un futuro. Y el único que queda acabará también, pobre, pues porque estará rodeado de gente mala. Entonces, Vivaldo es muy gracioso. Entonces, el espiritismo lo que pretende sobre todo es ayudarnos a ser más felices, a estar bien mentalmente, a vivir de forma saludable, a progresar tranquilamente en la vida, ¿no? Más que el fenómeno. De hecho, ciencia y espiritismo comparten mucho más de lo que podemos pensar. De hecho, comparten, por ejemplo, el método de investigación. Kardec escribió
en varios libros, en particular en la Génesis. El espiritismo procede exactamente de la misma manera que la ciencia, es decir, aplicando el método experimental. Cuando se presentan hechos nuevos, que no se pueden explicar con los métodos o las leyes conocidas, ¿qué hemos de hacer? Como decía Vicent antes, observar, estudiar, no juzgar precipitadamente, no quedarnos con el prejuicio, ¿no? Sino observar, analizar, remontarnos a las causas para conocer la ley que rige esos fenómenos. Pero qué cansado es, ¿verdad? Leer un poquito, estudiar. Siento que os pregunte tantas cosas, pero soy muy curioso. Quizás sea una pregunta complicada, pero ¿cuántos de vosotros leéis regularmente? Felicidades, ¿no? Seguro que la mayoría. Hemos de esforzarnos, ¿verdad? La mente y el espíritu no se nutren solos, no están bien solos. De hecho, si no hacemos estas cosas, es muy fácil caer en problemas mentales, emocionales. Entonces, todos, es una obligación estudiar, esforzarse por aprender todos los días un poquito, por corregir pequeños defectos, observarse. Lo que en el espiritismo llamamos reforma íntima. Es muy importante. Y como psicólogo, a modo preventivo, claro que a mí me interesa que no estudiéis. Y no hagáis esto, es broma, es broma. Porque yo necesito pacientes también. Pero no, en serio. Todos tenemos que esforzarnos por tener una salud mental y espiritual sana. Entonces, como veis, ciencia y espiritualidad, psicología y espiritualidad están súper unidas. El espiritismo nos ha abierto un camino, ¿no? Allan Kardec nos ofreció unas herramientas, ¿no? Un faro. Pero no es el único, como compartíamos también con Vicente ayer en la cena. Hay muchas formas de desarrollarnos mentalmente, espiritualmente. El espiritismo es una de ellas. Y quien se sienta afín, cómodo en esta escuela, fantástico, lo disfrutará muchísimo. Naturalmente, quien se sienta bien con el catolicismo, maravilloso también, o con el budismo, o con el hinduismo, o quien se sienta bien haciendo un poco una amalgama de todo, salud, ¿no? Quien quiera coger un poco de aquí, un poco de allí, cada uno puede hacer su propio camino. Ahora, el espiritismo, que llevo unos 25 años viviéndolo, es tan maravilloso, nos ofrece tanto. Bueno, pero hoy no hablaremos tanto de eso, sino de las ECMs. Venga. Entonces, ahora le toca a la ciencia, a la medicina quizás en particular, recoger el testimonio, ¿no? Retomar el camino que Allan Kardec comenzó con su esposa, Amélie Gabrielle Baudet, en su momento. Pero claro, con métodos e instrumentos nuevos. La ciencia todavía no tiene ese grado de sofisticación, o no quiere invertir demasiado, ¿no? Algún día, comentaba muy acertadamente Vicente, haremos videoconferencias con el mundo espiritual. ¿Os imagináis? Quizás tendremos aparatos como estos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué iPhone van ahora? Por el 17, ¿sí? ¿Os imagináis el iPhone 30 con una app que nos conecta con la colonia espiritual para hablar con nuestros padres fallecidos, ¿no? O amigos? Pues yo estoy convencido de que pasará. Nosotros espíritas nos alegramos muchísimo del empeño de estos grandes científicos como Manel Sanz, como Luján. Como vemos, son médicos en su mayoría, psiquiatras, muchos de ellos, pero no todos, que se atreven, tal vez algunos cuando se jubilan, otros no, que se atreven a penetrar y a divulgar esta nueva, entre comillas, realidad. Porque las evidencias y los testimonios aparecen por doquier. Benjamín me comentó que hoy tenemos 5 o 6 personas. En nuestro congreso tuvimos otras 6 o 7 y no se conocen. Hay muchísimas personas que han pasado por ECMs. Pero también estoy seguro de que muchísimos de vosotros, muchísimos, si no todos, habéis tenido experiencias extrañas en casa. ¿Sí? Algunos sueños especiales quizás. Quizás habéis
escuchado pasos de noche, o algún mueble que se ha movido, alguna televisión que se ha apagado, o alguna premonición, ¿no?, acerca de algo que le sucedería a algún hijo o algún familiar, ¿no? Esto cada vez es más abundante, cada vez se habla más. Como hemos visto con Vincent, y me repetiré un poquito ahora, la doctora Lujan Comas, en su libro Existe la muerte, define la ECM como un estado de conciencia. A mí también me hace mucha gracia, Vicent, el término conciencia no local. Me queda es muy bonito. Cuando, evidentemente que es el espíritu, si quieres, el alma, pero está bien, no pasa nada. De hecho, Paramahansa Yogananda ya hablaba de este término, de la supraconciencia. Quizás Manel Sanz se copió de Paramahansa Yogananda. Entonces, ese, como decíamos, es un estado de conciencia que experimentan algunas personas, no todas, cuando pasan por una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo. Entonces, suele ocurrir por muertes clínicas por enfermedad, por accidente, un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, o por un intento de suicidio. Y en ese periodo las personas tienen percepciones cuando el cerebro está apagado o que no funciona. Entonces pueden darse, lo comentábamos también con Benjamín ayer, a cualquier edad. Cualquier niño puede tener una ECM, o un joven como nosotros, o ya los adultos. Naturalmente, pueden tener ECMs personas de cualquier religión, o que no tengan religión, de cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier nivel intelectual, ¿no? Y fueron presentadas por primera vez, no hace tanto. Es un fenómeno estudiado recientemente, desde más o menos el 1975-77, como veíamos con Raymond Moody. Evidentemente, estas experiencias, ¿creéis que son nuevas? Claro que no, por Dios. Platón narra en La República, un libro que escribió en el 380 a.C., hace muchos años, una ECM, tal cual como la narra hoy Lujan Comas, igual, ¿no?, de un soldado llamado R. El famoso psiquiatra Carl Gustav Jung sufrió un infarto en 1944 y sufrió una ECM también. Y nos ha enseñado libros maravillosos, Vincent, como el de Eben Alexander. Adivinad, era médico neurocirujano y también por una enfermedad, en este caso, sufrió una ECM que describió en un bestseller, un libro que ha vendido tal vez millones de ejemplares, llamado La prueba del cielo. Pero también tenéis documentales, reportajes en YouTube. Vale la pena escucharlo, en serio. Entonces, podríamos encontrar decenas de obras que recogen miles de casos perfectamente documentados. Por cierto, también hay miles de casos documentados de reencarnación, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Virginia. En fin, casos antiguos y modernos, como los de Pim Van Lommel, Bruce Gresham, etc. Entonces yo fui a recoger un caso para mostraros, narrado por el mismísimo doctor Manel Sanz, que, como ya sabemos, fue jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge. También fue profesor en la Universidad de Barcelona, autor de 92 publicaciones y un libro sobre el cáncer de páncreas. Y nos cuenta Manel Sanz, claro, en un lenguaje muy médico, perdonadme por estas palabrotas médicas, dice Manel Sanz: cierta noche tuvo lugar un aparatoso accidente de tráfico en una calle muy concurrida de Barcelona. Estaba oscuro, las farolas apenas iluminaban la calle y la copiosa lluvia hacía del asfalto una pista de patinaje. La visibilidad era muy pobre. Infelizmente se produjo el fatal desenlace. Ella iba sola en el coche. Un vecino, al escuchar el trágico golpetazo, llamó al 112 rápidamente. Una ambulancia acudió con apremio y en pocos minutos la trasladaron al hospital, a urgencias, al hospital
en el que ella misma trabajaba. Es médico. La trasladan directamente a la sala de reanimación, pero no responde. Está en parada cardiorrespiratoria, sin reflejos, no tiene actividad cerebral. Rápidamente el equipo médico se esmera en aplicar las medidas de reanimación. La anestesista la intuba y le da oxígeno al 100%. Le practican masaje cardíaco. Le sigue una punción intracardíaca de adrenalina para estimular el músculo, la contractibilidad. Se le suministra bicarbonato sódico para compensar la acidosis metabólica, cuando finalmente descargan en su pecho toda la potencia del desfibrilador. El terrible accidente de tráfico le causó una gran hemorragia intestinal y la pérdida sin control de sangre, nos cuenta Manel Sanz, demostrada por una paracentesis en la cavidad abdominal. ¿Hay algún médico en la sala? Es la que ha desembocado en la parada cardíaca, la hemorragia interna. Por lo tanto, le administran sangre y líquidos. Estuvo 8 minutos muerta. Tiempo suficiente para que el cerebro se fríe, se muera. Pero tras 8 minutos, el corazón vuelve a latir. Pum, 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 pum. Los cirujanos de inmediato intervienen en el devastador hemiperitoneo, el daño letal causado en el bazo y el hígado, que estaba gravemente lesionado. Controlados los focos hemorrágicos, la enferma se estabiliza. Pum, 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 pum. Y pasa a la UCI, a cuidados intensivos. Bien, menos mal. Pasó varios días en estado crítico, hasta que finalmente la paciente despertó. ¡Ah! La extuban y comprueban afortunadamente que no sufre secuelas neurológicas a consecuencia de 8 minutos sin oxígeno. Todavía han de pasar 2 intervenciones muy delicadas para recomponer los huesos fracturados. Y 2 semanas más tarde la pasan al quirófano del Dr. Sanz para reparar el daño en el intestino. El Dr. Sanz, muy sabio, atento ya a este tipo de casos, no duda en preguntar a la paciente después de la operación, claro, cuando ya está plenamente consciente, si ha vivido alguna experiencia extraña durante la parada. Dígame, ¿le importaría contarme si durante este tiempo ha visto algo extraño? No quiero hablar de este tema, le responde ella, tensa, enfadada. Pero, sorprendido Manel Sanz, ¿pero por qué no quiere hablar? Es que no me creerá si se lo cuento, responde mirando por la ventana. Y si se lo cuento, pensará que estoy loca y me enviará a psiquiatría. Tras unos instantes, con un silencio incómodo, el Dr. Sanz, con su porte sabio, tranquiliza a la señora y le explica que son preguntas rutinarias y que es bastante común pasar por experiencias un poco extrañas. No hay de temer, le dice. Lo que usted me explique será tratado con total respeto. Simplemente, me gustaría saber si ha tenido alguna experiencia especial durante los momentos más críticos. Pues investigo estos fenómenos. Puede confiar en mí. Bueno, la paciente acabó por convencerse y empezó a relatar al Dr. Sanz muchos detalles, muchos, que recordaba perfectamente. Doctor, me vi fuera del cuerpo. Lo vi ahí tendido en la camilla. Yo estaba flotando en el techo del box. Me atendieron los doctores tal y tal, dando los nombres y lo que hicieron con exactitud. Estaba la doctora de hematología, que me puso sangre, y los traumatólogos tal y pascual, que inmovilizaron mis fracturas. Dice la señora, la doctora, intenté comunicarme con vosotros, pero no me escuchabais. Incluso me acerqué a usted,
y quise tocarlo, pero mis manos atravesaron su cuerpo. De hecho, doctor, traspasé las paredes del box y me fui a la sala de al lado. Entré en el quirófano de más allá, en el que estaban operando una fractura de cuello de fémur a una anciana. El doctor Sanz escuchaba atentamente. Continúe. Dice, contacté con unos seres de luz, seres luminosos, que me dieron algunas instrucciones. Y puede también ver a mi madre, que hacía 1 año que había fallecido. Me sentí envuelta en una luz tan agradable que transmitía una paz y un amor que, doctor, no puedo explicar. Era tan hermoso. Nunca aquí lo he vivido. Supera todo lo que he experimentado alguna vez. Y algo, doctor, muy extraño, es que vi en una especie de pantalla frames con la historia de mi vida, el pasado, más reciente. Pero, doctor, también vi el futuro. Pero, oh, por Dios, en un momento dado, los seres de luz me dijeron, no es tu hora, amiga mía, tienes que volver. ¡Ah! No quería, doctor, no, les dije, pero inmediatamente regresé a mi cuerpo. Fue un choque muy brusco y comencé a sentir el dolor en mi cuerpo de nuevo. Oh, Dios mío. ¿Qué os parece? Alejandro Agudo ha estudiado estas experiencias, como escucharemos enseguida, no os vayáis. Él tiene en su canal de YouTube, como os explicaba, una docena de casos que narran no solo experiencias como esta, que ya es para alucinar, sino otras todavía más increíbles. Son testimonios de primera mano que tienen un impacto brutal, mucho mayor que, por supuesto, el mío, que solo sé la teoría. Todos los testimonios de Alejandro Agudo y los que se recogen en internet, por ejemplo, hay un canal, hay tantos canales, hay uno muy bonito en Estados Unidos, por ejemplo, luego recordaré el nombre, y cuentan que viven un grado de lucidez alucinante, ¿no? Lo que viven, la experiencia, es mucho más real que esta realidad. Algo que descarta que sean simples alucinaciones, porque las alucinaciones suelen ser muy inconexas, muy incongruentes, muy sin sentido. El recuerdo de la experiencia es completo y ultra vívido, aunque pasen años de la experiencia. Lo cuentan como si la hubieran vivido ayer. Se emocionan intensamente. Y en muchas ocasiones, la recuperación médica de las lesiones, que suelen ser muy graves, es muy buena, es mucho mejor de lo normal. En todos los casos, quizás en la mayoría, para no decir todos, suele existir un mandato expreso o implícito. Les piden de alguna manera que cuenten la experiencia. Les dicen, no te lo quedes, divúlgalo, habla de esto. Te permitimos volver quizás para que lo cuentes. Porque el impacto en la vida de estas personas es tal que para la mayoría cambia radicalmente sus vidas. Muchos se divorcian. ¿Por qué diríais que se divorcian? Te voy a contar una experiencia personal de mi hija médico de UBI. Ahora no, Benjamín, después. Luego. Le llaman... Luego tendremos tiempo. Vale. Pero lo cierto es que los cónyuges no comparten ya una misma visión de la vida. Uno no entiende al otro también. La vida cambia muchísimo para quien pasa la ECM, sobre todo, ¿no? No siempre es así. Hay parejas que caminan juntas en este proceso, ¿no? Pero ya nada es lo mismo, ¿no? Sienten un interés creciente en la vida espiritual. De hecho, muchos incluso regresan con algunas capacidades
extrasensoriales. Ahora, mi pregunta es, que os traslado y respondedme brevemente. ¿Hace falta pasar por una ECM para hacer esa transformación? Pues no, ¿verdad? Molaría, no digo que no. Hombre, al hacer un viaje al mundo espiritual tiene su gracia, pero es un poco arriesgado. Pero no hace falta. Todos nosotros podemos tener experiencias, llamémoslas, si queréis, cercanas a la muerte, o experiencias espirituales con otras técnicas mucho más seguras. Por ejemplo, Con el Reiki. tal vez con la terapia energética, como el Reiki, quizás, con la meditación profunda, con la oración, con el trabajo interior profundo, ¿no? Con la caridad y la ayuda al prójimo, con el amor. Todos podemos lograr transformaciones tan o más auténticas, más profundas que con la propia ECM. ¿No? Así que hemos de hacer este camino, ¿no? Si algún día tenemos una ECM, oye, fantástico. Si volvemos, claro. Y si no, fantástico también. Bueno, Luján Comas enumera algunas características de las ECMs. Algunas ya las ha contado Vicente, pero hay otras interesantes. Por ejemplo, los pacientes, las personas, tienen la conciencia de que están muertas. ¿Se dan cuenta? Puede tardar un rato, un tiempo, pero acaban dándose cuenta que están muertas. Y de que aquello que ven allá abajo o allá al lado es su cuerpo. Pero no suelen entrar en pánico cuando ven el cuerpo. Más bien lo ven con cierto desapego. Y es curioso porque también ven con bastante desapego a sus familiares. No todos los casos, pero en muchos casos los hijos que se quedan, el marido o la esposa que se queda, bueno, está bien. ¿Okay? Tienen una percepción diferente del vínculo, no del apego. Tenemos. Entonces perciben su nuevo cuerpo completo, sin limitaciones o amputaciones. Por ejemplo, si en el accidente han sufrido una amputación de un brazo, en el mundo espiritual, ¡pam!, tienen ese brazo también. Ese cuerpo sutil, etéreo, que en espiritismo llamamos periespíritu, sí, atraviesa en muchos casos paredes y puertas y ventanas. Ven a los seres encarnados, nos ven. Encarnados somos nosotros, ¿no?, que tenemos carne. Pero no pueden comunicarnos, no pueden comunicarse ni tocarnos de una forma material, con esta voz o con este cuerpo. Adivinad, los sordos oyen. Y aunque Luján no lo enumera, es bastante probable deducir que los ciegos ven. Perciben un túnel, es cierto, pero no siempre, no siempre. A veces es un puente, a veces es un riachuelo, a veces es un camino. Sea lo que sea, es un símbolo de transición. No es que haya literalmente un túnel de luz. Ese túnel es un símbolo, un pasaje, ¿no? Evidentemente que para esa persona se hace tangible, visible, pero no para todos es un túnel. Por lo tanto, no es exclusivamente esa figura simbólica. Si nos encontramos, se encuentran con personas fallecidas, ¿no?, que en el espiritismo utilizamos la palabra desencarnadas, pero no pasa nada, personas muertas, fallecidas, no tengamos miedo de decir esta palabra, no pasa nada, muertas. Algunas las conocían, otras no, y se dan cuenta de que están muertas después cuando cuentan a otras personas con quien se han encontrado. Y se pueden comunicar con ellos, pero no por esta voz, claro, se comunican sin mover los labios, telepáticamente. Y os contaré una anécdota que cuento en un libro que publiqué, una novela, que se llama Vidas entrelazadas. En esta novela cuento que una experiencia que apuesto que muchos habéis tenido, no es nada especial. Mi madre murió hace unos 3 años, más o menos. Y tiempo antes de que ella muriera, creo que fueron 3 semanas, soñando
Soñé que estaba en la terraza de la casa, en el balcón, donde teníamos muchas plantitas. A mi madre le encantaba tener plantitas, cuidarlas, y era un lugar muy agradable para sentarse, a meditar, a tomar el fresco de la mañana. Yo estaba sentado en el sueño, cuando apareció mi madre por el lado derecho, de pie. Yo estaba sentado. Y sin mover sus labios, me dijo: Jordi, me voy. Y yo, ¿cómo que te vas? Jordi, me voy. Me desperté naturalmente compungido, pero sabiendo de qué se trataba. De hecho, meses antes también había recibido esa información de que iba a fallecer, ¿no? Los espíritus nos ayudan a veces a prepararnos. Con mi padre sucedió lo mismo. Más de un año antes de que él muriera, varias noches soñé que se moría. No había ningún indicio, ¿no? Pero los espíritus, desde mi punto de vista, ya me estaban preparando. Pero bueno, esto seguro que no es nada extraño para muchos de vosotros. Además de hablar con seres espirituales, sean familiares o amigos espirituales, a veces son figuras importantes. Es difícil deducir si son esas mismas figuras o son testimonios, representantes, como por ejemplo Jesús, que también se ha parecido a muchas escenas, o María, la madre de Jesús, otras figuras importantes dentro de la creencia católica o cristiana. Pero estoy seguro de que a los budistas, quizás, seguramente se le parezca Buda. Bien, lo que sí sienten, y es tremendo, es una sensación de paz absolutamente increíble. Pero más que paz increíble, amor. Un amor brutal. ¿Y qué será ese amor? ¿Dónde estará ese amor? ¿Por qué nosotros no tenemos acceso a ese amor? ¿O sí que lo tenemos? Yo creo que sí que tenemos acceso a ese amor. Es que hay que hacer un esfuerzo en abrirse, en meditar profundamente, en orar profundamente, en actuar profundamente con amor, para que este amor se manifieste y lo sintamos. Es lo que pasa a muchas personas cuando entran en la casa espírita. Seguramente en Benavent, aquí en Barcelona. Cuando entran, qué paz se siente aquí. Qué atmósfera tan buena. Esa atmósfera la generamos todos nosotros con nuestros pensamientos. Y los espíritus también, por supuesto. Entonces, ese amor que sienten ellos es accesible también a nosotros. Bueno, en conclusión, que Benjamín me ha levantado el cartel ya de mi calle. Los estudios científicos de las ECMs vienen a corroborar lo que Allan Kardec codificó hace más de siglo y medio. Y los espíritas estamos al lado de estos valientes científicos que se aventuran. Chao, Gaby. Que se aventuran estos científicos como Manel Sanz. Chapó por este hombre, por Lujan Comas. Cada uno con su estilo, pero chapó. Cada vez con voz más alta afirmar que la vida no se detiene cuando este corazón deja de latir. Porque la ciencia tiene un papel decisivo en la transformación espiritual de la humanidad. La ciencia nos está acercando de nuevo a Dios, al amor. Y hay tantas cosas que os podría contar muy rápidamente. Comentábamos ayer con Vicente. Hay un investigador en Estados Unidos, en Harvard, llamado Robert Waldinger, que participa de una investigación que comenzó hace 70 años, en la que cada año preguntaban a las personas: este año, ¿qué te ha hecho feliz? Cuéntame. Al año siguiente, venga, este año, ¿qué te ha hecho feliz? Así a gente de muchos lugares diferentes, socioeconómicos, etcétera, culturales. Y Robert Waldinger publicó un libro recientemente, hace tal vez un par de años ya, con las conclusiones de este estudio. Y adivinad, ¿qué es lo que a las personas nos hace más felices? A ver, más alto. ¿El amor? ¡Wow! El libro vendió mucho.
Y vamos, da conferencias en TED Talks. Es increíble, ¿no? A las conclusiones que ha llegado ese señor. Bueno, nos alegramos mucho, ¿no? Que por fin la ciencia demuestre empíricamente que el amor es lo más importante del mundo. En un pequeño libro escrito por Elizabeth Kubler-Ross, y acabo con esto, llamado La Rueda de la Vida, es su biografía, dice así: la conclusión básica que saqué de mis investigaciones con los moribundos es que todos los seres humanos, al margen de nuestras creencias particulares, de nuestros ismos, tenemos necesidades, deseos y preocupaciones, ¿qué diríais? ¿Diferentes o parecidas? Muy similares. No somos tan únicos, como diría Emilio Duró. En realidad, dice Elizabeth, nunca he conocido a nadie cuya mayor necesidad no sea el amor. El verdadero amor incondicional. Este que se puede encontrar quizás en el matrimonio o en un simple acto de amabilidad hacia alguien que necesita ayuda. Un desconocido. No hay forma de confundir el amor, no. Se siente en el alma, en el corazón. Es el ingrediente básico de la vida. No el quark ni el bosón de Higgs. Es el amor. Es la llama que nos calienta el alma, que da energía a nuestro espíritu y da pasión a nuestra vida. Es nuestra conexión con Dios y con los demás. Y antes de dar paso al siguiente bloque, quería enseñaros una cosa. Voy a hacer un poco de promoción del encuentro que tenemos en Barcelona. Os esperamos a todos, ¿eh? Días 15 y 16 de mayo. Es un fin de semana, es un sábado entero. Y lo hemos titulado, pues, Ciencia y Espiritualidad en el cuidado integral de la salud. ¿Okay? Aquí tenéis la página web donde está el programa y lo que hay que hacer para inscribirse, ¿vale? Ahí lo hacemos en un lugar muy bello, que es una residencia salesiana, que ahora utilizan para cursos, formaciones, que tiene comedor, tiene jardines preciosos, tiene alojamiento también, aunque está todo lleno, hay hoteles cercanos. Y, aunque es muy pequeño, quizás en las pantallas lo podéis leer también, tendremos, por ejemplo, a Roberto Álvarez, un psicólogo increíble de Madrid. Bueno, él es gallego, trabaja en Madrid, que da unas conferencias de verdad muy, muy buenas, ¿no? Tiene un estilo único. Y hablará del duelo, de la pérdida del ser amado, algo súper importante porque tarde o temprano todos viviremos ese difícil proceso. Bueno, ¿qué más? La doctora Rosana Maynard, que tal vez muchos conocéis, especialista en cuidados paliativos. Increíble también. Tendremos testimonios de CEMES, como Juanma Martínez, Óscar Berlanga, que han pasado por el CEMES, nos contarán, y Julio Bogueat, que él la tuvo cuando era pequeño, cuando era niño. Estarán ahí con nosotros. Y estará Esther. Así que Esther, quien quiera verla, hoy no ha podido ser, si venís al encuentro, ella nos hablará de la oncología, del cáncer y la espiritualidad. Otra compañera de GEAR, Romina, nos hablará de algo tan delicado como las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, y cómo la espiritualidad ayuda a comprender y a paliar, cuanto menos, los síntomas. Bueno, entre otras cosas interesantes. Así que muchas gracias a todas y todos y nos vemos pronto.